y por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Y quién irá? Que por nosotros hablará. Heme aquí, Señor, envíame a mí. Y por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Y quién irá? Que por nosotros hablará. Heme aquí, Señor, envíame a mí. Y ahora vamos a leer la palabra que vamos a compartir el día de hoy, que es la palabra de este año, de la Navidad. Por eso quiero invitarlos a que podamos leer de manera alternativa la palabra de Juan. Juan capítulo 1, los versículos del 1 hasta el 5 y los versículos del 9 al 14. Así que bueno, los vamos a leer de manera alternativa. Comienza así. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Leamos juntos este versículo, ¿ya? Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Muy bien, hasta ahí es la palabra que vamos a compartir el día de hoy. Vamos a leer el versículo clave del día de hoy, que es el versículo 14. Leamos juntos y a una voz, ¿sí? Ya, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hoy vamos a hablar de Jesús, el Verbo entre nosotros. ¿Cuál es el origen de todo lo que existe? ¿De dónde venimos? ¿Y a dónde vamos? El inicio de todo lo que nos rodea y de nuestra misma existencia desvela y desafía nuestro entendimiento. Pero además, a todos nos interesa saber al lugar al que nos dirigiremos al dejar este mundo. Tanto nuestro origen como nuestro destino son dos inquietudes que las personas siempre se han cuestionado. Por eso, la gente ha buscado respuestas en la ciencia, la filosofía, la mitología, las religiones. Sin embargo, ninguna ideología desarrollada por el pensamiento humano resulta suficiente, completa o convincente. Todo esfuerzo de los hombres solo ha desembocado en teorías y conjeturas imposibles de corroborar y que van siendo reemplazadas con el tiempo por otras opiniones que se consideran mejores. Esto sucede simplemente porque los hombres no pueden responder a sus interrogantes de manera precisa, absoluta y perfecta. Pero tristemente, con el correr del tiempo, en lugar de acercarse a la explicación correcta, sin saberlo o intencionalmente, los hombres se van alejando cada vez más de esa explicación. Aún así, la respuesta está mucho más cerca de lo que pensamos. ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Aunque muchas veces lo pasamos por alto, la Navidad que celebramos cada año responde extraordinariamente a nuestras cuestiones más profundas. Solo que, al igual que las personas de los tiempos de la primera Navidad, estando tan cerca de la respuesta, pocos ponen interés en ella. La mayoría prefiere seguir con sus propios planes y pensamientos, desestimando la verdad que está delante de sus ojos. Hoy nos reunimos en este lugar para celebrar la Navidad.
pero de una manera distinta a la que muchos lo hacen. Estamos aquí para adorar a su auténtico protagonista, en quien descubrimos nuestro origen y también nuestro destino. Solo en Él está la respuesta a todas nuestras inquietudes y a todos nuestros interrogantes, porque fue Él quien nos formó y quien nos espera más allá de este mundo. Porque la explicación que resume los motivos de nuestra existencia y la existencia de todo lo que nos rodea es su eterno amor. Por ese amor incontenible, por ese amor inquebrantable, no dudó en visitarnos viniendo a nacer en este mundo como un tierno bebé. Alabemos a aquel que nos creó y que nos invita a su eternidad de gloria. Alabemos a aquel que nos visitó para buscarnos y para darnos una nueva vida. Alabemos al Verbo que vino a habitar entre nosotros. Y celebremos alabando a aquel que es nuestro origen y también nuestro destino. Amén. Los antiguos griegos atribuían el origen de todas las cosas a un ser o entidad sobrenatural. Ellos lo llamaban el verbo, en griego, logos. El logos representa el motor que puso en marcha la rueda de la creación, la primera causa de todas las cosas. Dado que no sabían cómo definir ese logos, los griegos hablaban de él de forma impersonal y abstracta, como una poderosa fuerza impulsora que desató el universo. Sin embargo, para los judíos, el logos, el origen de todo lo que existe, era Dios, el Dios al que adoraban. Juan comienza sus palabras diciéndonos que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Antes de que todas las cosas existiesen, en el inicio mismo de la creación, allí estaba el Verbo. Efectivamente, allí estaba el Verbo, el Logos. Ese Logos era con Dios. Estaba cara a cara con Dios, en comunión perfecta, en entrañable unidad. El Verbo era con Dios, pero asimismo el Verbo era Dios. Compartía su esencia y su naturaleza divina. El Verbo y Dios, siendo dos personas, eran uno. ¿Cómo es esto posible? Juan lo justifica al presentarnos tres evidencias. Primero, Juan nos dice que el Verbo fue testigo de la formación de todas las cosas. De esta manera confirmó su presencia previa a la existencia del universo. El Verbo estuvo presente allí cuando todo se formó. La palabra afirma, este era en el principio con Dios. El Verbo existía antes de la creación del tiempo, la materia y el espacio. Sin embargo, solo Dios tiene este atributo. Solo Dios estuvo allí cuando todo comenzó. Por lo tanto, la preexistencia del Logos nos declara que el Verbo era Dios. Segundo, el Verbo es quien creó todas las cosas. Juan señala que todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Si todas las cosas fueron creadas por el Verbo no es un ser creado, porque Él formó, Él creó todas las cosas. No obstante, el único ser increado, el único ser que no fue creado es Dios. El carácter creador le pertenece solo a Dios. El libro de Génesis comienza diciendo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Por lo tanto, si todas las cosas fueron creadas por el Logos, esto nos testifica que el Verbo era Dios. Tercero, el Verbo es portador y dueño de la vida. La palabra explica que en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Génesis relata que Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Aún así, del Verbo no se nos dice que recibiese aliento de vida, sino que en Él estaba la vida. El Verbo tiene vida en sí mismo, pero esta cualidad solo la tiene Dios. Solo Dios existe por sí mismo. Por eso cuando Moisés le preguntó cuál era su nombre, respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Por lo tanto, si el Logos existía por sí mismo, si en el Logos estaba la vida, esto significa que el Verbo era Dios. El Verbo era con Dios
y el Verbo era Dios. Esto está certificado por su preexistencia, por su carácter creador y por tener vida en sí mismo. En griego hay diferentes palabras que se traducen como vida. La más conocida es bios, de ahí viene la palabra biología, que destaca la vida física. Pero cuando se nos dice que en él estaba la vida, el término vida que se utiliza acá no es bios, sino que es otro, es zoe. Y zoe es la palabra griega que se utiliza para hablar de la vida espiritual. En el Verbo estaba la vida espiritual, la vida eterna de Dios. Y solo Dios es quien puede otorgar este tipo de vida. Por eso, el Verbo es Dios. El Verbo tiene naturaleza divina. Y ese Verbo ansía extendernos su vida, que es la luz de los hombres. La vida que el Verbo posee puede quitar a toda persona de cualquier tipo de oscuridad. Puede quitarla de la oscuridad del pecado y de la muerte, de la oscuridad de la angustia, la enfermedad y la depresión, de la oscuridad de la incertidumbre y las dudas, de la oscuridad del dominio del mal y del caos, de la oscuridad de la condenación eterna. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz tiene una virtud inalterable. Por más pequeña o tenue que ésta sea, siempre vence la más densa oscuridad. El más pequeño de los fósforos, la chispa más diminuta, disipa la oscuridad más negra. No hay oscuridad que pueda vencer a la luz. Por eso Juan proclamó: la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Frente al Verbo divino, no existe oscuridad alguna que pueda hacerle frente o derrotarlo, porque la luz de la vida resplandece sobre todas las tinieblas. Amén. En una noche oscura, en medio de la desolación del mundo, en medio de la confusión de la humanidad sujeta al dominio de la muerte, aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. En lo oculto y despreciado de un recinto pobre y apartado, en completa humillación, el Verbo se manifestó ante el mundo con un cuerpo como el nuestro. Nació como un frágil bebé, el hijo de una mujer. Tal como lo describe Lucas, una joven virgen dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Aún así, desde un lugar inhóspito y olvidado, su luz brilló con intenso resplandor sobre toda la humanidad y aún hoy sigue destellando con invencible poder. El Dios preexistente, el Dios creador de todas las cosas, el Dios portador de la vida, el Logos eterno, se despojó a sí mismo y tomó un cuerpo como el tuyo. El Eterno entró en la línea temporal de la historia. El creador de todas las cosas se volvió como una criatura. El dador de la vida se volvió un mortal. El Verbo se hizo carne. No por emprender una aventura. Lo abandonó todo por amor. Lo dejó todo porque nos amó. Lo dejó todo porque te amó. El Verbo nos visitó para traernos la luz de la vida. La luz en las tinieblas resplandece. Nadie puede vencer la luz del Verbo divino. Ese Verbo divino que estuvo presente cuando todo se formó, que creó todo cuanto existe, que vive por sí mismo, es nuestro Señor Jesús. En Jesús está la vida y la vida es la luz de los hombres. Amén. No importa cuáles sean tus tinieblas. No importa cuáles sean las tinieblas por las cuales estás atravesando. No importa cuánta oscuridad te invada. No importa lo negro que sean las nubes que te cubren. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecerán contra ella. La resplandeciente y poderosa luz de Jesús vence toda oscuridad. Cristo tiene en sus manos la luz de la vida que extiende
a todo aquel que reconoce su condición, que le pide auxilio, que se arrepiente y que cree en Él. Jesús declaró: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. En Cristo está la luz de la vida, que vence la oscuridad del pecado y de la muerte. Él nos dice: yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. ¿Ya crees en Jesús? ¿Ya lo recibiste en tu corazón? En el principio Jesús estuvo allí. Jesús estuvo con Dios y Jesús era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y nada de lo que ha sido hecho fue hecho sin Él. Jesús es el origen de todo lo que existe. Pablo declaró: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. En Jesús, el Verbo eterno, está la vida y la vida es la luz de los hombres. Jesús es la luz en las tinieblas que resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra Él. Porque por más que Cristo vino a este mundo oscuro, naciendo como un pequeño bebé, por más que Él creció y caminó entre nosotros en medio de continuos desprecios, por más que Él fue injustamente condenado y dio su vida sobre una cruz, no permaneció en la oscuridad de un sepulcro. Ni aun la sombra de la muerte pudo vencerlo, ni aun la oscuridad de la muerte pudo detenerlo. Él resucitó y por medio de su victoria, ya declarada desde su mismo nacimiento, vino a hacernos a nosotros también vencedores. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Amén? ¿Amén? Jesús es el Verbo divino que visitó este mundo para traernos su luz, la luz de la vida. Y en cada Navidad celebramos su venida triunfal. Una vez más, Cristo nos está invitando a recibir el poder de su salvación, tan solo por creer en Él. Nos dice: yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. ¿Podés oír su voz? ¿Podés oír la voz de Cristo? Jesús, el Verbo divino, hoy te está llamando a la vida. Acércate para recibir de Él la luz de la vida. Amén. Pero aunque Cristo nos visitó para traernos la luz de la vida, su venida sobrenatural produjo dos reacciones opuestas. Algunos lo recibieron, mientras que otros lo rechazaron. Si bien Él es el creador de todo, su creación lo hizo a un lado. Aunque venía a alumbrarnos con su luz, fue menospreciado por quienes amaban más las tinieblas. Como nos dice Juan, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. El Verbo creador renunció a su gloria eterna por visitar este mundo, pero el mundo no le puso atención, le dio la espalda, lo ignoró, lo desconoció. Desde el momento mismo de su nacimiento en esta tierra, las personas lo relegaron al último lugar, al sitio más sucio y despreciable. El Verbo vino a este mundo naciendo allí donde ningún ser humano debiera nacer, y mucho menos el Rey del universo. Nadie se interesó por María, aquella mujer que se retorcía de dolor ante el inminente nacimiento de su hijo. Nadie le prestó un cuarto en el que pudiera dar a luz, sino que tuvo que hacerlo allí donde pudo, y acostó a su pequeño en un pesebre, un comedero de animales. De esta forma, con una degradante bienvenida, los hombres despreciaron al Verbo divino desde su misma llegada a este mundo. El Verbo creció y vivió impartiendo el amor del Padre Celestial por abrazar a las almas
compartirles la palabra y traerles sanidad y libertad. Aún así, fue desoído, despreciado y maltratado por quienes tanto amó. Fue falsamente acusado y hasta sentenciado a muerte. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. No obstante, ninguno de aquellos que lo rechazaron podrá desligarse de su responsabilidad espiritual. Jesús señaló, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Por lo tanto, todo aquel que rechaza a Jesús, el Verbo, se atribuye condenación por haber amado más las tinieblas que la luz, por aferrarse al pecado en lugar de venir al amparo de la luz de la vida. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Si bien muchos lo rechazaron desde su nacimiento, también hubo quienes supieron ver en un tierno bebé envuelto en pañales al Verbo divino, al Hijo de Dios prometido, que venía a traernos perdón y salvación. Como esos pastores a quienes los ángeles les anunciaron el nacimiento del Mesías, y dejándolo todo, fueron con humildad al lugar indicado a adorarlo. Como esos magos del oriente que llegaron desde lejos buscando al rey que había nacido con presentes y se postraron ante él en adoración. Como todos aquellos que experimentan su toque, son conmovidos por sus palabras y traspasados por su amor y le siguen como sus discípulos. A todos los que creen en el Verbo encarnado, Dios les da el privilegio de ser sus hijos y como hijos herederos de su reino. Hoy también, por más que Jesús es el creador de todo, hay quienes lo rechazan y desprecian. Pero por otro lado, hay quienes lo reciben de corazón. Sin embargo, el destino de unos y de otros será completamente diferente. Juan nos dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Para quienes se rindan ante Jesús y lo reciban, su destino está asegurado en los cielos. Pero a quienes lo rechacen, les espera una condenación que no tiene fin. Dios lo creó todo perfecto. Su anhelo era compartir una maravillosa eternidad en comunión con su creación. Sin embargo, el vínculo de amor con el hombre se rompió cuando éste pecó. A partir de ese instante, el hombre quedó atado a la muerte por su desobediencia. Esta condenación se trasladó a todos sus descendientes. Pablo señala que como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Por lo tanto, todos estábamos condenados. Estabas condenado, apartado de Dios. Ningún hombre puede evitar su sentencia. Y por más que alguien quisiese salvarse a sí mismo, sus obras no son suficientes. Por más que alguien diese su vida para rescatar a su prójimo, su muerte sería apenas el precio que merecieron sus propios pecados. Por lo tanto, solo un hombre sin pecado podría salvar a los otros, porque su muerte no sería la consecuencia de su pecado. Su muerte respondería a una sustitución. Moriría en reemplazo de aquellos que tenían que morir. Sin embargo, solo Dios es santo y sin pecado. Así que solo si Dios se volvía un hombre como nosotros y daba su vida en nuestro lugar, podríamos ser salvos. No había otra forma. Y esto fue lo que hizo el Verbo. Jesús nació en este mundo y murió y resucitó para darnos salvación y vida eterna, si nos arrepentimos y creemos en Él. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. De esta manera, con el propósito de salvarnos, Juan anunció que aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El Verbo eterno se hizo carne, tomó un cuerpo como el nuestro, pero además habitó entre nosotros, convivió con nosotros.
La expresión habitó entre nosotros se puede traducir como hizo tienda entre nosotros. El Verbo encarnado acampó en medio de nosotros, anduvo entre nosotros y experimentó todo lo que vivimos. Sufrió nuestros dolores, cargó nuestras heridas. Por eso Él puede entender todo lo que nos pasa, puede entender todo lo que te pasa. No por su conocimiento intelectual, sino porque lo vivió en carne propia. Cristo quiere hacer morada en nuestro corazón. Quiere poner su tienda en nuestro corazón. Acompañarnos cada día de nuestra vida. Hacernos vencer mientras avanzamos hacia su reino. Su presencia nos lleva a conocer la deslumbrante gloria del Padre Celestial. Jesús nos revela el amor y la misericordia de Dios, pero también su justicia. Por eso el Verbo nació en este mundo, lleno de gracia y de verdad, lleno del amor salvador que nos conduce a la vida eterna solo por creer en Él, solo por la fe en Él, solo por gracia, por medio del conocimiento de la verdad expresada en su palabra y revelada por su Espíritu Santo. ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? La respuesta sobre nuestro origen y nuestro destino está muy cerca. Y en esta Navidad la descubrimos en Jesús, el Verbo entre nosotros. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Jesús es el origen y el destino, el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el eterno, el todopoderoso, el primero y el último. Amén. Nuestro origen es nuestro Creador Jesús. Pero como en el pasado, hoy también hay solo dos reacciones posibles ante el Verbo encarnado. Dos reacciones, dos destinos. Los que lo reciben, los que creen en su nombre. Los que lo reciben, esto quiere decir los que creen en su nombre, obtendrán la luz de la vida. Para ellos hay salvación y vida eterna, siendo adoptados como hijos de Dios. Pero para los que no se arrepienten, para los que no creen en Jesús, para los que aman más las tinieblas que la luz, solo habrá condenación. La palabra declara, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Dos reacciones, dos destinos. El glorioso Dios eterno nos ha visitado por su incontenible amor. Nació como un tierno bebé para salvarnos. Por amor a nosotros, se hizo pobre siendo rico, para que nosotros por su pobreza fuésemos enriquecidos. En esta Navidad, recibamos a Jesús, el Verbo entre nosotros. Creamos en Él para vida eterna. Recibamos su luz que disipa toda oscuridad. Jesús es nuestro origen. Sea Él también nuestro destino. Sea nuestro amado Salvador que acampa en nuestro corazón para estar con nosotros desde ahora y por toda la eternidad. Alabemos al Verbo eterno que vino a habitar entre nosotros. Alabemos a Jesús que vino a este mundo lleno de gracia y de verdad para traernos salvación y vida eterna por la fe en Él. Amén. Jesús te está invitando a la vida. ¿Qué le responderás? Dos reacciones, dos destinos. Jesús te está invitando a la vida, a la luz de la vida. ¿Qué le vas a contestar? El Verbo fue hecho carne. El Verbo fue hecho carne. El Logos eterno se hizo carne como nosotros. Celebremos, alegrémonos, porque Él vino a buscarnos. Él vino a salvarnos, porque nos amó. Él vino a buscarte, vino a salvarte, porque te amó. Amén. Vamos a orar juntos. Señor, Padre Celestial, te damos muchas gracias en esta mañana por bendecirnos con tu palabra y en esta celebración de Navidad recordarnos que el Dios eterno, el Dios que estuvo en el principio, el Dios que creó todas las cosas, el Dios que tiene en su mano la vida, vino a nosotros con un cuerpo como el nuestro para salvarnos.
porque no había otra manera posible. Porque todos nosotros, a causa de nuestro pecado, merecemos recibir condenación eterna, muerte eterna. Nosotros no tenemos poder para salvarnos por nuestros propios medios. No hay obra alguna que sea suficiente para traernos a nosotros un rescate efectivo. Solo un ser sin pecado que diera su vida en nuestro lugar podría darnos la salvación. Y ese fue el Verbo encarnado, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, que vino a este mundo naciendo como un bebé de una mujer, para que habitando entre nosotros, viviendo todas nuestras experiencias, sufriendo nuestros dolores, cargando nuestras heridas, diese su vida en nuestro lugar sobre una cruz. Pero como la luz en las tinieblas resplandece, Jesús no permaneció en la oscuridad, en las sombras de un sepulcro, sino que se levantó con poder, resucitó y nos dio la esperanza certera de la vida eterna. Hoy nosotros que creemos en Él, tenemos esta esperanza. Hoy nosotros que nos rendimos ante Jesucristo, sabemos que nos espera una vida eterna en los cielos. Todos nosotros reconocemos nuestro origen en Jesús y también en Él está nuestro destino. Él es el alfa y la omega, el principio y el fin. Y en este día de celebración de Navidad queremos rendirte nuestro corazón. No esperamos tu regalo que ya nos diste en Jesús. Nosotros nos ofrecemos a ti, entregando nuestra vida a tus pies. Te damos muchas gracias por todo. Pedimos tu bendición en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Envíame a mí, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Y quién irá? ¿Quién por nosotros hablará? Heme aquí, Señor, envíame a mí.